Muy buenas tardes. En esta ocasión, este, nosotros somos el grupo de curso de Dinámica de Sistemas con el ingeniero Jorge Daniel Llanos Panduro. Los integrantes somos Orfeo Fernández Ochoa y Jamie Coronado. Y vamos a presentar lo que es la simulación dinámica de riesgo de extinción del elefante asiático. Bueno, primero, para introducir esto, tenemos que hablar un poco de la extinción, el cual es un fenómeno que se ha producido en todo el tiempo, pero desde inicios del Holoceno es que se acentuaba más gracias a la intervención humana, donde se ven actividades como la caza y entre otras. En el caso del elefante asiático, este tiene tres subespecies y una de ellas se encuentra en situación de en peligro crítico. En general se encuentra en situación de en peligro. Esta es una especie que habita en lo que es el sudeste asiático, ¿no? Países como la India, Tailandia, Filipinas, Indonesia. Esta clasificación la realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El logo se puede ver al costado. Bueno, nuestro objetivo general de esta investigación es formular un modelo dinámico de la población del elefante asiático, así como encontrar una variable cualitativa asociada a ella, el cual es el riesgo de extinción. Este riesgo posteriormente se va a ver una tabla donde se ven los valores, los cuales están asociados. Y en los objetivos específicos tenemos el encontrar la evolución de los factores asociados a la población del elefante asiático, los cuales son como la caza furtiva, los cuales son de marfil del elefante asiático, también de las pieles del elefante asiático, de la carne también, la domesticación, el cual difiere en algo de la conservación, el entretenimiento, lo cual se da en sectores como los circos, zoológicos, atracciones turísticas, y otro objetivo específico es encontrar los posibles escenarios que se puedan presentar. Y acá aplicamos una técnica muy común, el cual es el análisis de sensibilidad, en el cual podemos colocar, variar, mejor dicho, los flujos que se dan de entrada o de salida en el modelo Forrester, y también podemos agregar otros factores que generalmente no se presentan muy común, como es el caso de la depredación, lo cual se da por otras especies como los tigres o leopardos, o la inmigración. Bueno, para el problema, este, este es, nosotros cubrimos un tema de dinámica de sistemas, donde hay mucha interrelación de distintos factores, ¿no? Y esto, para mejor entendimiento, se utiliza lo que es un modelo causal. Se parte primero de un modelo causal y posterior se lleva un modelo Forrester, el cual, bueno, primero hay que mencionar que el modelo Forrester no lo pudimos colocar por ocupar mucho espacio y no ser muy entendible. Pero el modelo causal sí. Y en este modelo causal colocamos las variables más importantes de nuestro fenómeno para el entendimiento, como la población de elefantes salvajes adultos, los cazadores furtivos, así los ámbitos de la reproducción del elefante asiático, el comercio de pieles, el comercio de marfil, la investigación que realizan los agentes de la ley, la variable cualitativa a nivel de riesgo que se encuentra acá, la deforestación también. Para entender este modelo, tenemos que entender primero las flechas que se encuentran, y estas son las relaciones causales, ¿no? Las flechas de color azul son relaciones causales positivas, las cuales indica que si una variable incrementa, esto causa el incremento de la otra, y si esta disminuye, causa una disminución de la otra. Y las flechas rojas son variables causales, no, relaciones causales negativas, los cuales implican que si uno aumenta, causa que la otra disminuya, y si esta disminuye, causa que la otra aumente. En sí van en relación directa e inversa ambas. Y bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, que la población de elefantes salvajes adultos, el incremento de ellos causa un incremento en la cantidad de depredadores del elefante. Esto a su vez causa un incremento en la cantidad de cazadores furtivos. Esto a su vez causa un incremento en la cantidad de vendedores de armas de caza. Esto causa una disminución en el precio de las armas de caza.
Esto, en sentido inverso, causa un incremento en la demanda de armas de caza, y esto, en sentido inverso, causa una disminución en la población de elefantes salvajes adultos. Se da un bucle que se retroalimenta y se mantiene un equilibrio. Eso es lo que generalmente se ve en los modelos. Y bueno, se encuentran acá todos los factores, ¿no?, más importantes de nuestro problema. Voy a dar pase a mi compañero para que explique los resultados que se han obtenido del modelo Forrester. Bien, ahora dentro de los ámbitos tenemos a la caza furtiva, donde está tanto los cazadores furtivos, así también están considerados los sectores que utilizan la- eh, los, los productos que son vendidos por los cazadores, ¿no? Ya sea las pieles, el marfil, e incluso la carne del elefante, que también es vendida. Ahora, en el caso de la domesticación, se encuentran los mahouts, que son los domesticadores de elefante, así también como los sectores que utilizan a los elefantes domesticados, como los lugares turísticos, los circos, los zoológicos e incluso las empresas madereras, que utilizan a los elefantes como animales de carga. En el caso de la deforestación, lo estamos considerando también las empresas madereras, ya que no solo utilizan a los elefantes, sino también que provocan una destrucción de su hábitat. Ahora, en el caso de las zonas de cultivo, las estamos considerando este ámbito debido a que los agricultores colocan cercos eléctricos en las zonas de cultivo para evitar que los elefantes destruyan las zonas de cultivo. Así que esto provoca que los elefantes mueran por electrocución. Y el caso de la protección de elefantes asiáticos, y esto es debido a que cuando aumenta el nivel de riesgo del elefante, provoca que organizaciones realicen ciertas acciones con tal de prevenir la extinción de la especie, como por ejemplo el traslado hacia zonas protegidas, el incremento de leyes y normas en diversos países para evitar la caza del elefante, y así también como detenciones a los majouts debido a la crueldad con la que domestican a los elefantes. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos los resultados de la simulación en el software Stella. Primero vamos a presentar la tabla. Esta es la tabla de la variable cualitativa que estamos utilizando, que es el nivel de riesgo. Y además tenemos el rango de valores de la variable asociada, que es la población del elefante asiático. Podemos ver que el riesgo bajo se encuentra cuando el elefante cuenta con una población de entre 80.000 y 100.000 especies, mientras que está en un estado vulnerable cuando está entre 60.000 y 80.000 elefantes. Ahora está en peligro cuando cuenta con 30.000 a 60.000 elefantes, y en peligro crítico cuando tiene una cantidad menor a 30.000. Actualmente el elefante asiático presenta una población de poco más de 50.000 especies. Y como podemos ver en el gráfico del lado izquierdo, se tiene la gráfica obtenida de la simulación de la población de elefantes asiáticos. Inicialmente contaba con 100.000 especies del elefante, y actualmente cuenta con, se puede ver en la gráfica, con menos de 60.000. Y esto nos refleja que está en el nivel de riesgo 2, que justamente como lo mencionó mi compañero, según la organización encargada de realizar la lista roja de animales en riesgo, el elefante asiático se encuentra en estado de peligro de extinción, que sería el nivel 2. Estos resultados son muy similares a los obtenidos en la realidad. Cabe mencionar también que en el modelo Forrester utilizado estamos considerando las tasas como variables, no la estamos utilizando constante. Se está calculando en función de los mismos factores que intervienen en el modelo para tener un comportamiento dinámico del fenómeno. Siguiente, por favor. Bien, las conclusiones. Los resultados obtenidos en el modelo propuesto se asemejan a lo ocurrido en la realidad.
pudiéndose determinar el nivel de riesgo asociado a cada elefante, a la población del elefante, y además incluyéndose la gran mayoría de ámbitos relacionados con este fenómeno. Ahora, el modelo observado en el análisis de sensibilidad se ajusta a la realidad. Este esquema está soportado por un modelo conocido como Locta-Volterra para depredación. Este análisis de sensibilidad está en el artículo enviado y trata sobre, bueno, cambiamos algunas tasas y además incluimos el ámbito sobre el traslado de los elefantes, migración del elefante, que no lo consideramos en el modelo final debido a que esto no se ocurre con frecuencia. Así que optamos por considerarlo en un análisis de sensibilidad y ver cómo sería su efecto. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Puedes ponerlo en el inicio, por favor? Ahí. Bien. Ustedes están proveniendo un modelo de una simulación dinámica de riesgo de extinción. Han considerado factores asociados como son la caza furtiva, domesticación y entrenamiento. Puedes ponerlo en el modelo ahí en tu diagrama de Forrester. No, en el modelo, no está tu modelo. Ah, bueno, lo que pasa es que el diagrama Forrester no lo colocamos acá, ya que, tampoco en el paper, ya que es muy extenso y prácticamente no Ya, habría. puedes ponerlo Pero, aquí en la parte del pero, problema donde está todo tu esquema ahí. pero sí podría, no sé si compartir pantalla y mostrar en el No, software. más compártela. En la diapositiva número 3, compártela. ¿Ya? Ok. Ya. Bueno, acá como ves, aquí ustedes tienen toda una serie de... ustedes han puesto como caso estudio los factores, pero acá en este modelo existen varios componentes, ¿no? Como es cantidad de investigaciones, cantidad de investigadores, cantidad de intervenciones, población, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí, ¿dónde están aquí en este caso, los factores en este modelo que ustedes están considerando, que son primeramente lo que es la caza furtiva, ¿no? Y domesticación y entrenamiento? Ya, lo que es respecto a la caza furtiva, se encuentra, por ejemplo, acá, lo que tiene que ver con población de elefantes salvajes. Acá demanda de productos hechos de pieles, los precios de productos hechos de pieles, los ingresos, la oferta. Esta es la parte respecto a pieles, o sea, la caza furtiva. Y acá se da la presencia de cazadores furtivos, vendedores de armas de caza, precio de las armas de caza, demanda de armas de caza. Por acá se dan los marfiles extraídos, el precio por kilo de marfil elefante, es la cantidad de productos hechos de marfil. No, estas variables que están en este modelo causal, también, bueno, se han incluido en el modelo Forrester, ¿no? Estos se incluyen tanto como variables de nivel o de flujo, ¿no? Y bueno, en los gráficos que se han obtenido acá no se muestra eso, ¿no? Ya que solamente hemos mostrado una versión resumida, ¿no? De lo que se ha obtenido. Ya, Pero ahí nomás, ahí sí, sí, ahí nomás, gracias. Ahora, una vez que tú tienes tu modelo, lógicamente que este modelo te está botando resultados, ¿no? Estos resultados son los resultados que tú en primer lugar has planteado, ¿no? Que son los factores asociados. Primero, lo que es la caza fugitiva. Entonces, ¿cómo haces tú la medición de esa caza fugitiva aquí en estos resultados, no? Luego, ¿cómo haces tú esa medición de lo que es de la domesticación y entretenimiento aquí? Aquí lo que has hecho, pones un diagrama, ¿no? De lo que es la población que está ahí, pero ¿dónde muestras propiamente la medición de estos factores que están acá, ¿no? Cómo ha descompuesto esta medición de estos factores aquí, ¿no? ujú. Bueno, eso como tal no lo hemos mostrado acá, pero la idea es esta, ¿no? Que, por ejemplo, si la población de elefantes salvajes comienza a decrecer,
Entonces, esto va a provocar que con el tiempo haya menos, por ejemplo, domesticación de elefantes, ¿no? Porque va a haber menos presencia, y al haber menos presencia, no va a haber mucho de dónde encontrar elefantes, ¿no? O sea, los majouts, los entrenadores, no van a poder encontrar muchos elefantes, y esto va a disminuir la domesticación, ¿no? Entonces, esa domesticación se puede obtener en base a otras gráficas, ¿no? O sea, esto disminuye y causa que los otros disminuyan o aumenten, así. En el caso de la caza furtiva también, si aumenta la caza furtiva, disminuye la población de elefantes. Pero al disminuir la población de elefantes, también va a causar que disminuya la caza furtiva, ¿no? Entonces, al disminuir la caza furtiva, esto se va a dar en un tiempo todavía prolongado, va a causar que, bueno, entre estas dos nomás, aislándolas, va a causar que vuelvan a incrementar nuevamente la población de elefantes, ¿no? Al no ser cazados. Y sobre todo ya que la caza es la principal razón, ¿no? Una de las principales razones, junto con la deforestación. Ya, está bien. ¿Y cómo demuestras esto, no? En forma gráfica, ¿no? Acá tú has puesto una gráfica donde esta población está ahí, ¿no? Lo sería interesante que lo que tú estás hablando puedas indicarlo a través de, primero, siempre en investigación, siempre se tiene que medir, siempre se tiene que cuantificar. Y la medición se hace en función de lo que uno plantea. Si tú planteas factores asociados, entonces esos factores asociados tienen que medir. Y si esos factores asociados los puedes componer, como es en este caso la población o el número de las casas, disminuciones, etcétera, etcétera, entonces esto tendría que expresarlo en un gráfico. Acá en este gráfico lo que son la población, y, y, El otro y no sé sería... cuál será aquí abajo, qué representa el X del Y. El eje X representa el tiempo, ¿no? Del año 1900, que es donde se obtiene la primera información de la población. O sea, Ya, y año 1900 hasta el 2022 hemos cubrido, bueno, todo ese periodo de tiempo. Y comienza en 100.000 ejemplares de la especie, ¿no? Que es la data que se tiene, que hemos obtenido de esa época, ¿no? ya, Bueno, ya continúa. y bueno, hasta esta época, o sea, tanto en el modelo como en este, el- la información obtenida real se cumple, ¿no? Que ronda cerca entre 50.000 y 60.000 ejemplares ronda, ¿no? Solo que, claro, Bueno, el comportamiento es muy diferente. bueno, aquí se ve que está disminuyendo, ¿no? Ujú. Supongo que debe haber alguna tasa de disminución. Sí, en las tasas se ha visto que, o sea, mientras las tasas que disminuyen a la población de elefantes, como es la deforestación, como es la misma domesticación también es una tasa que disminuye, ya que el elefante, cuando es domesticado, de alguna manera se conserva esa especie, pero esta pocas veces se puede reproducir. Entonces, también domesticación, la tasa de deforestación, cuando son muy altas, esto causa que disminuya más de lo que puede aumentar por otras tasas que la... Ya, en la otra gráfica tienes el nivel de riesgo. ¿Cuál es la interpretación de esta gráfica? Bueno, el valor de cero, que es el valor inicial, es el de riesgo bajo, ¿no? Que hemos asociado la variable población de elefantes, que se encuentra entre 80.000 a 100.000 ejemplares, ¿no? Entonces, significa que es de poco riesgo, ¿no? No es mucha alarma, pero ya en situación vulnerable es que, por ejemplo, por el año 1980 por ahí comienza a incrementar a otra categoría, ¿no? Y por el año 2000 aproximadamente comienza a incrementar otra categoría, a la categoría 2 que sería en peligro, ¿no? Bueno, acá tienes una tablita que te indica en primer lugar las valoraciones, ¿no? En el riesgo cero está entre tantos rangos, ¿no? Y ahora, ahora con estas tablas y bueno, con esta tablita que tiene 7 escala de valoración, tendrías que tener ya el análisis de los resultados. A ver si vamos al siguiente resultado. Ya. Bueno, estos son los resultados como tal que se obtienen, ¿no? Tanto de la Ya, población no, como de ellos. ya, sí está bien, pero recordar lo siguiente, ¿no? En los estudios, en los estudios de investigaciones industriales tienes que recordar el primer principio: en investigación todo se mide.
todo se cuantifica. Aquí ustedes han hecho unos gráficos, está interesante la gráfica y todo, pero no dices en primer lugar, por ejemplo, del riesgo, ¿no? El riesgo en el año 2000, por ejemplo, acá, del tal año 2000, de repente 1985, que acá era de un 5%, al año 2000 estamos llegando al, no sé, 10, 20, 30%. Pero siempre se tiene que medir, se tiene que cuantificar, ¿no? Y aparte pone la parte descriptiva que hay, ¿no? Bueno, como ustedes están comenzando, no hay ningún problema, ¿no? Pero en lo sucesivo, su trabajo siempre tienen, investigación siempre se mide, siempre se cuantifica, ¿no? En este curso, que es parte de modelos dinámicos, la cuantificación es bastante difícil, pero como ven, ustedes ya tienen valores, y esos valores, pues, tienen talla, tienen poblaciones, pueden medir, pueden cuantificar, está bien. Bien, gracias. No sé si habrán preguntas más. No, solamente tengo una pregunta solamente de contexto, ¿no? O sea, ¿por qué han elegido los elefantes asiáticos y no porque es un animal en extinción aquí en el país, ¿no? ¿Por qué se han ido tan lejos? ¿A qué se debe? Bueno, una de las razones por las cuales nos animamos fue porque, o sea, la primera y más importante porque había datos, ¿no? Por ejemplo, al inicio queríamos buscar sobre, yo quería más que todo cocodrilo americano, mi compañero quería otros animales de acá, pero no encontramos muchos datos, no encontramos, ¿no? Y algunas páginas que habían, por ejemplo, bases de datos sobre distintas especies, ya estaban como obsoletas, no obsoletas, sino que estaban dadas de baja. Entonces, la primera parte es por la presencia de datos y la segunda, bueno, que nos interesó, también fue por un contexto, que no solamente tiene que ver con variables, ambientales, ¿no? Con variables ecológicas, sino también guarda mucha relación con un contexto, sociocultural, ¿no? Que se presenta en el sudeste asiático, especialmente en la India, ¿no? Donde incluso actividades, las cuales uno podría pensar que son para conservar la especie, terminan en cierta medida también perjudicando también la preservación de la especie, como es el caso de la domesticación, ¿no? O también el mismo, la parte religiosa que se le ve al animal en esos países y el hecho que se lo domestique disminuye mucho la tasa de reproducción de esas especies, de esos ejemplares, mejor dicho, separados, ¿no? De sus madres. Entonces, tanto eso, uno, la presencia de datos y dos, el contexto, ¿no? Ecológico, sociocultural que se presenta con esa especie. Interesante, o sea, esto nos abre un largo trabajo que hay que hacer en hacer más trabajo de investigación en especies aquí en el país, ¿no? Con muchos artículos de investigación relacionados a eso. Muchas gracias. No, nada, gracias.